Listo. Entonces, digamos, pues, ahí, la parte flácida, está ubicada entre los dos pliegues maleolares. Delgada y laxa. La superficie lateral y la superficie interna, pues por así decirlo. La superficie interna, la parte más convexa es el ombligo, que es donde se pega el martillo. Tres capas, una capa cuticular externa, pues distología, pues, capa fibrosa media, fibras internas redondeadas y fibras radiadas. Ligado por la arteria timpánica anterior, la arteria timpánica posterior, el drenaje venoso, que termina en la vena yugular, a través de los senos transversos y senos cricoideos. Esta es la parte de la inervación. Listo, esta parte inferior, que es realmente es posterior inferior, la parte por el nervio auriculotemporal. En el desarrollo embriológico, tiene que estar capas de los tres tejidos principales embrionarios. Se examina el color, la curvatura, la presencia de lesiones, la posición del martillo. Entonces el cono luminoso, que dijimos que era muy importante porque si se obstruía o si había líquido en el otro lado, entonces uno no veía el cono luminoso, suele sospechar una infección.
Ahí les voy a poner pues of the malleus, el, as a yellow streak extending from el the audio en umbo inglés. upwards and forwards. La cabeza Lateral del cuello, process of the malleus, as a white el proceso prominence in the lateral, upper part of the streak of the gatillo, handle of the malleus. Long processes of the incus, as white streaks behind and parallel to the upper part of the handle of the la malleus. apófisis larga del A cone of estribo, light at the del 5 o'clock yunque, position in the anterior-inferior quadrant. Clinically, the tympanic membrane is divided into 4 quadrants by means of 2 imaginary lines passing through the umbo. pasan por el One ombligo is esas drawn 4 along the líneas. handle of the malleus, and the other at a right angle to it through the umbo. Perforation of the tympanic membrane may occur due to an external injury or infection of the middle ear, known as Perforación, otitis media. otitis Sometimes media, an incision is given in the tympanic membrane, known as myringotomy, to drain the pus from the middle ear. The incision is usually given in the posterior inferior quadrant to avoid injury to the chorda tympani nerve, which crosses the inner aspect of the para hacer un membrane. drenaje que a veces se corta la membrana para que salga la pus. Hay que tener cuidado de hacerlo en este cuadrante porque más arriba podemos lesionar el nervio cuerda del tímpano, que es un nervio que da la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua y el rama del facial. Upper part. Perforates from the middle ear quadrant to avoid injury to the Es del oído medio, los límites del oído medio. Anatomy of the middle ear. The ear is structurally divided into 3 parts. The outer part is made up of the pinna as well as the external auditory canal. The next one is the middle ear. El oído The medio. place where I am standing is called as the middle ear or the tympanic cavity, and the final structure of the ear is the inner ear. La So like cavidad this, timpánica the es ear del is oído divided interno. into 3 parts called as outer, middle and the inner ear. So here this video is going to focus especially on the anatomical aspects of the middle ear. So where we are going to Este discuss video se va a dedicar exclusivamente pues, a los aspectos anatómicos del oído medio. about their boundaries, contents, as well as the blood supply Límites, and contenidos the nerve y supply of the middle ear. irrigación e So the inervación. middle ear actually extends from the tympanic membrane, because tympanic membrane is the Membrana lateral timpánica. structure of the middle ear, and it extends towards the inner ear, that is lateral structure of the or the lateral wall of the La inner pared ear. lateral del So oído what are the interno. extensions of the middle ear, guys? It extends from tympanic membrane laterally as well as to the lateral wall of the inner ear medially, right? This is where you can see the middle ear cavity, which is called as the tympanic cavity. Now coming towards the divisions of the middle ear. The middle ear can be divided into 2 parts. Dos The first one partes is se va a called as the dividir. tympanic cavity, Cavidad and timpánica, second one is called as epitympanic el recess. receso epitympánico. So now let us discuss about the tympanic cavity. The tympanic cavity is also called as the tympanum. So here the tympanum is nothing but is a pneumatized region. So what is the meaning of the pneumatized region here? It is nothing but the air-filled region of the temporal bone that lies just medial to that of the tympanic membrane. What is the tympanic membrane? We will also call the La membrana tympanic timpánica. membrane as the eardrum. So remember that the tympanic membrane is also called as eardrum. The middle ear is located lateral to that of the promontory. So what is the promontory? The promontory, it is levantada se nothing conoce but como el caused promontorio. by the turns of the cochlea of the inner La ear. cóclea. So now let us talk about the tegmen tympani. The Hablando del tegmen techo, tympani is nothing but a laminar projection of the petrous part of the temporal el segmento del techo es la proyección lateral de la parte petrosa del temporal y forma el techo de la cavidad del techo del oído medio. bone that forms the roof of the middle ear cavity is nothing but called as the tegmen tympani. It is the laminar projection
of the petrous part of the temporal bone which forms the roof. And it contains, especially if you see here, the middle ear contains, there are three important bones. The malleus, El oído medio contiene tres huesos: incus, malévolus y estapedio, martillo, yunque y estribo. incus, and stapes, which transmits the sound vibrations from the tympanic membrane extending towards the inner ear by means of these three important tiny bones which are present in the middle ear. Now let us talk about epitympanic recess, which is the another division of the tympanic cavity, right? One is the tympanum and second one is called as the epitympanic recess. So this epitympanic recess is nothing but a space which is located superior to that of the tympanic. Esta parte del resorte epitympánico está al lado de estas cosas que ustedes ven aquí que se llaman celdillas etmoideas, mastoideas, perdón. Cavity, and which lies adjacent to the mastoid air cells. And here Vamos a ver aquí la parte del oído interno. Internal ear. The internal ear is situated in the petrous part of the temporal bone, deep to the tympanic cavity. It is basically a closed system of fluid-filled intercommunicating membranous sacs. Está diciendo que el oído es el oído interno, es un sistema cerrado de líquidos que están completamente intercomunicados por sacos y membranas, sacos membranosos y conductos, los cuales están al lado, yacen completamente, están completamente intercomunicados con las cavidades óseas y los canales. Entonces eso es lo que está diciendo pues, ahí. And ducts, which lie within complex intercommunicating bony cavities and canals. It consists of two parts, an outer bony labyrinth and an inner. Consiste en dos partes, en uno que se va a llamar el laberinto óseo y otro que se va a llamar el laberinto membranoso. Membranous labyrinth. Bony labyrinth. Laberinto The bony membranoso labyrinth óseo consists of a series of intercommunicating bony cavities which lie within the petrous temporal. It contains the Entonces, lo que está hablando de la cavidad ósea, ¿cierto? Es una serie de cavidades óseas intercomunicadas, las cuales están dentro de la porción petrosa del hueso temporal y que van a servir para contener el laberinto membranoso y está lleno con un líquido que se llama perilín. membranous labyrinth and is filled with perilymph. It is about 18 millimeters in length. The bony labyrinth has three parts: cochlea, vestibule, and three El laberinto va a contener, me devuelvo un poquitito, tres cositas importantes, listo. The bony labyrinth has three El laberinto óseo va a contener parts: cochlea, tres partes, la Vestib- cóclea, ahí, perdón. its base meatus, towards the medial wall of the filled with perilymph. It is about 18 millimeters in length. The bony labyrinth has three parts: cochlea, La cóclea, vestibule, vestíbulo, and three semicircular y los canals. conductos semicirculares. Cochlea. En el vestíbulo está el utrículo y el sacro, que son estructuras que detectan la aceleración lineal y rotacional. Lineal en el plano frontal y en el plano vertical. The cochlea is conical in shape and roughly resembles the shell of a snail. Its apex or cupula is directed laterally towards the medial wall of the tympanic cavity. Its base is directed medially towards the bottom of the internal base del acoustic caracol. meatus. It consists of a modiolus and a bony cochlear canal. Modiolus. Está enredado alrededor de una estructura central que se conoce como el madiolo. This is an axial bony stalk around which the cochlear canal spirals. Está rodeado por el It is canal an coclear. elongated cone. The base of the modiolus lies at the fundus of the internal acoustic meatus. The apex is directed towards the middle ear. The apex of the modiolus is overlaid by the apical turn of the cochlear canal.
The modiolus is perforated spirally at its base in the internal acoustic meatus by the fibers of the cochlear nerve. Alrededor van a salir los nervios cocleares, que son los de la audición, y ustedes ven estos dos saliendo del vestíbulo y los conductos semicirculares que corresponden a la parte del equilibrio, por eso se llama el nervio vestíbulo coclear. Aquí ustedes están viendo la parte interna de la cóclea, esta es histología, tiene tres rampas timpánica, la rampa coclear y la rampa media. En la rampa media está lo que se llama el órgano de Corti, que es con lo que uno oye. The vestibular membrane extends from the upper lip of the lamina till the outer wall of the cochlea, while the basilar membrane extends from the lower lip of the lamina till the outer cochlear wall. This divides the cochlear canal. It is situated midst of the petrous temporal. Are three bony semicircular canals. Entonces, pues como un recorte anatómico, vamos a avanzar. Dijimos que el oído estaba dividido en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Aquí en los colorcitos lo vemos. Aquí de pronto un poquitico más claro. Todo lo que esté por fuera del conducto auditivo hasta la membrana timpánica es el oído externo. Está el pabellón auricular. El oído medio está el martillo, el yunque y el estribo. Y luego en el oído medio, en el oído interno, están las estructuras relacionadas con la audición y el equilibrio. Los conductos semicirculares, los nervios y la parte del aparato vestibular. Entonces, esto que estamos viendo aquí es el oído externo, ¿cierto? El conducto auditivo más el pabellón auricular, y el límite es esto que es, perdonen que está en inglés, es la membrana timpánica. Este es el oído medio, donde están los huesos más pequeños que tenemos en el organismo y que tienen un conducto que los comunica con la nasofaringe para equilibrar las presiones del oído medio, que es simple y llanamente lo que se llama la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Y este es el oído interno, está compuesto por la cóclea, los conductos semicirculares y estas estructuras que están metidas aquí, que son el utrículo y el sáculo, que las engloban en una sola estructura que es el vestíbulo. Entonces aquí tenemos el oído externo, el oído medio y este es el oído interno. Transducción auditiva. Es una cosa de la fisiología que me parece interesante que la vean. Esto está en español, entonces se las dejo para que la disfruten. Cualquier pregunta o cualquier corrección que haya que hacer se decide. El sentido del oído es un proceso complejo conocido como transducción auditiva. El oído convierte las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos que son interpretados por el cerebro. A medida que el sonido entra al oído, este pasa a través del canal auditivo externo, donde choca contra la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra en respuesta al sonido. Sonidos de tono o frecuencias bajas producen vibraciones lentas. Y sonidos de bajo nivel o amplitud producen vibraciones de menor intensidad. Sonidos de alta frecuencia producen vibraciones rápidas. La membrana timpánica tiene forma de cono y se articula con tres huesos llamados huesecillos del oído. Ellos son el martillo, el yunque y el estribo. Los movimientos de la membrana timpánica hacen vibrar los huesecillos de modo que transmiten información sobre frecuencia y amplitud. Los tres huesos pivotean juntos sobre un eje. El eje del pivote está constituido por una serie de ligamentos que mantienen los huesecillos en posición dentro de la cavidad. El ligamento interior del martillo y el ligamento posterior del yunque tienen una importancia crucial para el eje del pivote.
En esta ilustración se han omitido dos estructuras que de otro modo impedirían la visualización de esta sección del oído medio. Estas son el nervio del cordón del tímpano y el tendón del músculo tensor del tímpano. A través de los huesecillos, las vibraciones de la membrana timpánica son transferidas a la platina del estribo. El estribo se mueve como un pistón enviando vibraciones dentro de la estructura llamada laberinto óseo. El laberinto está lleno de un fluido llamado perilinfa. Si este funcionara de manera rígida y como un sistema inflexible, el movimiento del estribo no sería capaz de desplazar la perilinfa y por lo tanto no podría transmitir las vibraciones de la estructura ósea. Debido a la flexibilidad de la membrana llamada ventana redonda, los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, lo que permite que las vibraciones entren en el laberinto. El corredor que lleva a la ventana redonda se encuentra dentro de la parte espiral del laberinto óseo conocido como cóclea. Las vibraciones producidas por el estribo son transferidas hacia el sistema espiral y retornan para encontrarse con la ventana redonda. La posición del tubo en espiral donde las vibraciones son enviadas al vértice de la cóclea se llama escala vestibular. La porción que desciende se llama escala timpánica. Una tercera estructura llamada conducto coclear está situada entre la escala vestibular y la escala timpánica. El conducto coclear está lleno de un fluido llamado endolinfa y cuando se ve en sección transversal quedan visibles las ventanas que separan los dos sistemas. Ellas son la membrana de Reissner y la membrana basilar. Estas membranas son flexibles y se mueven en respuesta a las vibraciones que viajan hasta la escala vestibular. Seguidamente, los movimientos de las membranas envían vibraciones de vuelta hacia la escala timpánica. Una estructura especializada llamada órgano de Corti está situada sobre la membrana basilar. Mientras la membrana basilar vibra, el órgano de Corti es estimulado enviando impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear. Es la audición. Los impulsos nerviosos propiamente dichos son generados por células especializadas dentro del órgano de Corti llamadas células ciliadas. Las células ciliadas están cubiertas muy de cerca por una estructura llamada membrana tectoria. Vectorial. A medida que la membrana basilar vibra, las finas células ciliadas se flexionan contra la membrana tectoria, con lo cual se activan. Toda la membrana basilar no vibra al mismo tiempo. En lugar, áreas específicas a lo largo de la membrana basilar se mueven de manera independiente en respuesta a diferentes frecuencias de sonido. Bajas frecuencias hacen vibrar la membrana basilar cerca del vértice de la cóclea, y las frecuencias altas producen vibraciones cerca de la base. Este arreglo se conoce como organización tonotópica. Juntas, esta secuencia de eventos es responsable de la percepción acústica del mundo que nos rodea. Bueno, entonces aquí repasamos algunos aspectos anatómicos. Recuerden que el oído está metido en este hueso, que es el hueso temporal. Este es el peñasco del temporal, lo que ustedes están viendo en verde. Aquí vemos el pabellón auricular en verde, el conducto auditivo externo, la trompa faringotimpánica,
Lo que estamos haciendo énfasis es en lo que está en verde, listo. El oído medio, la membrana timpánica, la cóclea o caracol, los conductos semicirculares, el vestíbulo donde están el utrículo y el sáculo. Ese es el yunque, el martillo y el estribo. Esas son las ramas del nervio vestibulococlear. Esta es la parte vestibular, esta es la coclear. Entonces es una revisión anatómica muy práctica sobre las principales estructuras del oído. Pues recuerden que ese oído externo va a estar formado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. La oreja lo que hace fundamentalmente es captar el sonido, el conducto auditivo externo transmite el sonido al tímpano y hay unas glándulas ceruminosas que producen un líquido que se llama así el cerumen y que lo protege a uno contra las infecciones. El oído medio ya dijimos que tiene los 3 huesecillos más pequeños que tenemos en el cuerpo, que alcanzan su mayor tamaño al año de edad. Son el martillo, el yunque y el estribo. En algunos libros no lo traducen y entonces lo encuentran como incus, malleolus y estapedio. Lo que hace pues es fundamentalmente, como están pegados a la membrana timpánica, la vibración de la membrana timpánica, ellos la transmiten a la ventana oval, que es donde el estribo vibra para producir las ondas sonoras en el líquido de la perilinfa. La trompa auditiva, que también se conoce como trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio, va desde el oído medio hasta la nasofaringe y la función fundamental es el equilibrar las presiones en el oído medio, las presiones de aire. Entonces aquí estamos nuevamente, las porciones pues, del oído. Miren aquí, este es el yunque, el estribo, que es el que vibra sobre la cóclea o caracol. El oído interno, digamos que le dicen algunos laberinto, porque tiene un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Pues en ese laberinto vamos a encontrar el caracol o la cóclea, que es lo mismo, es donde se encuentra la estructura especializada en la audición, que es el órgano de Corti. Esa estructura traduce las vibraciones en impulsos nerviosos, a mí me gusta más hablar de potenciales de acción, que el cerebro interpreta como sonidos. Y los conductos semicirculares ayudan a controlar el equilibrio en apoyo del cerebelo, de la visión, de algunos otros órganos. Bueno, entonces aquí estamos viendo el caracol o cóclea. Aquí vemos los conductos semicirculares. Aquí vemos el utrículo. Esta estructura es el sáculo. Todo esto está metido en lo que se llama el vestíbulo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Las vibraciones van a ser transmitidas desde el estribo por la ventana oval hacia la cóclea. A medida que esas ondas de presión líquida se transmiten a la perilinfa de la rampa vestibular, que es la rampa que vimos encimita ahorita en el video, y desde aquí las ondas de presión de ese movimiento pasan a la rampa vestibular y luego a la ventana redonda que sobresale en el oído medio. Entonces se mueve por aquí, va por acá y termina saliendo acá y se mueve aquí en la membrana, en la ventana redonda, que tiene una membrana que se llama la membrana timpánica secundaria, para que esto pueda vibrar. Entonces, el oído tiene 3 pisos. La rampa timpánica, la rampa vestibular y en la mitad está la rampa auditiva o el conducto coclear. En las dos, el tercer piso y el primer piso, muchachos, ustedes ven que se comunican en un orificio que hay en toda la punta del caracol, que se llama el helicotrema. Entonces esas ondas viajan por encima y por debajo. Entonces como viajan por encima y por debajo, hacen mover en la mitad la rampa coclear o el conducto coclear, que es donde está el órgano de Corti. Entonces las vibraciones son las que hacen mover esos cilios y esos producen los potenciales de acción. Aquí pues un poquitico de mejor detalle. Y esto es la membrana timpánica. Me parece esto sí es muy importante, muchachos, porque desafortunadamente desafortunadamente pues las infecciones en los oídos son bastante frecuentes y hay gente que todavía le da mucha dificultad hacer una otoscopia, que es un procedimiento bastante sencillo. Este es el ombligo. Aquí vemos el mango del martillo. Este es el famoso triángulo luminoso. Aquí estaría la ventana redonda. Esto a veces le dicen el ático, que es como el techo, como una especie de lugar en el techo de las casas viejas. Aquí estaría la porción flácida,
y todo esto es la porción tensa. Entonces esos tres huesecillos también tienen unos músculos que a veces no les dan mucha importancia, pero son fundamentales para los reflejos de la audición, que son el músculo del estribo y otro músculo que se conoce como el tensor del tímpano. Son dos músculos implicados en el reflejo timpánico. Y aquí vemos los tres huesecillos en una fotografía, pues tratando de magnificarlos. A mí no me parece muy importante que ustedes aprendan que apófisis lateral, que apófisis larga, no, los tres como están. Esto sí me parece muy importante porque esto es lo que uno interpreta cuando hace una otoscopia. Listo, espérenme un segundito. ¿Qué pasó algo? Espérenme que esto no deja ver lo que quiero mostrar. Listo, yo creo que sí. Esto. Entonces, miren acá las porciones de la que debemos identificar cuando hacemos una otoscopia. El primero que es este, el 13, se llama el ombligo del martillo, el ombligo de la membrana timpánica. Ahí está pegado el martillo. Este que ustedes ven es el mango del martillo y esta es la apófisis corta del martillo. Aquí se alcanza a ver el cono luminoso. ¿Listo? Esperen que este me la volví a hacer. Vamos aquí. Y es este que quería que vieran. Miren ahí, esta es otra manera de ver la membrana timpánica. Y estas son estructuras de resaltar. Esta es la porción tensa. Aquí estaría el ombligo, el martillo, el proceso lateral. Algunos dividen el conducto de la membrana timpánica en estos 4 cuadrantes para definir las lesiones. Estas son las estructuras anatómicas que están relacionadas con el equilibrio, que son los conductos semicirculares. Y aquí estaría en esta porción el utrículo y el sáculo. Entonces, siempre la transmisión de esta parte, muchachos, radica en un movimiento de líquido. Ese movimiento de líquido hace que unos cilios se muevan y esos cilios transmiten la información. Pues la estructura que se va a mover es esta que ustedes están viendo, pues eso ya es más de la parte de histología, pero yo se las muestro, que es el órgano de corte. Realmente lo que hace es que las ondas de presión viajan por la rampa vestibular hasta la membrana vestibular y el líquido que se va a llamar la perilinfa y la interna la endolinfa. En el líquido, como en el segundo piso, acuérdense que hablamos de 3 pisos, en el segundo piso se encuentra la endolinfa. En la endolinfa está en contacto con el órgano de Corti, con el de la audición. Entonces, cuando ese líquido pasa por esos 3 pisos, hace que la membrana basal vibra y eso mueve las células ciliares del órgano de Corti, que es un órgano que tiene la misma estructura del caracol, o sea que es en espiral, y se mueve contra la membrana del techo, que es la membrana tectorial, y entonces a la membrana tectorial están pegadas los cilios, entonces cuando el techo se mueve, los cilios se mueven, y eso es lo que genera el impulso nervioso. Miren aquí, estos son los cilios y esta es la membrana tectorial, entonces cuando se presenta el movimiento, ellas se estimulan. Y esta es la fisiología básica de cómo vimos. Viene el conducto auditivo externo del sonido, mueve la membrana timpánica, luego se mueven los huesecillos, el estribo vibra en la ventana oval, hace que el líquido de la perilinfa que está comunicado el tercer piso con el primer piso a través del helicotrema vibre y al vibrar mueven el de la mitad, que es donde está el órgano de Corti, y así se produce la audición. Entonces,
Y tenemos pues básicamente lo mismo, la transmisión del sonido. Aquí lo tenemos en fases, uno a uno, cómo va ocurriendo. Y esto es, cogemos el caracol y lo desenvolvemos para que puedan entender que este es el primer piso, este es el tercer piso y este es el segundo piso. El tercer piso y el primer piso están comunicados por este orificio que es el helicotrema. Por aquí hay perilinfa. Y este es el segundo piso en donde está el órgano de Corti, que es esta rayita que ustedes ven aquí. Y aquí está el conducto coclear, que es donde hay un líquido. Entonces, este líquido aquí se va a llamar endolinfa y el líquido de las periferias perilinfa. Bueno, estas son las células ciliadas, que son las que al moverse generan los potenciales de acción. El caracol es una estructura que es muy simpática en el sentido de que sin importar la estatura de uno y la edad, siempre tiene más o menos 35 milímetros de longitud y tiene 2,75 kilos, o sea, casi 3 vueltas, un cuarto menos de 3 vueltas. En todo el mundo es igual. Y parece que esa disposición del caracol, de la cóclea, es la que le permite producir o diferenciar las intensidades de los sonidos que nosotros tratamos como tonos altos o tonos bajos. Entonces aquí, este es un corte del caracol que me parece muy bueno. La parte de arriba, el tercer piso, va a llamar la rampa vestibular, el primer piso, la rampa timpánica. Aquí este está tapado por el estribo y aquí este está tapado la salida por la membrana timpánica secundaria en una ventana que se llama la ventana redonda. Aquí vemos en la mitad la rampa media y aquí está el órgano de corte con el que nosotros escuchamos. Miren acá el estribo moviéndose sobre el tercer piso y abajo la ventana oval, que es la membrana timpánica secundaria. Eso puede ser fundamentalmente lo mismo. Y ese es el movimiento que ocurre en nuestro querido amigo el órgano de corte. Estos son unas células ciliares, están dispuestas en 4 filas. 3 filas de células ciliares son laterales y una es medial. Y hay más o menos unas 20.000 células ciliares externas y 3.500 ciliares internas en la córtea de cada persona. Estas células se pueden ir dañando y a medida que se vayan dañando, pues vamos perdiendo la audición, que en los viejitos es bastante frecuente. También hay algunas sustancias que por su situación pueden dañar la perilinfa y la endolinfa, como los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos en dosis altas, lo pueden dejar a uno sordo. También el uso de algunos medicamentos para problemas reumáticos como sales de oro y los aminoglicósidos, que son un tipo de antibióticos, de los cuales el más conocido es la gentamicina. También se utiliza mucho gentamicina, sizomicina, tobramicina, que son bastante frecuentes en la práctica, entonces uno tiene que tener cuidado como con esos pacientes. Bueno, siempre los receptores son células ciliadas, eso sí se lo dejo pues a la parte de histología. Recuerden que la audición depende fundamentalmente del órgano de Corti y las células del utrículo, las células ciliares del utrículo son las que detectan la aceleración horizontal. Es decir, cuando me muevo para adelante o para atrás, en este sentido. ¿Listo? Esa es la aceleración horizontal, el utrículo. ¿Listo? Pues ahí la aceleración horizontal. Probablemente ustedes no conozcan a este señor. El señor fue el primer colombiano que ganó una etapa en el Tour de Francia, en una localidad francesa de los Alpes, se llama Alpes de Huez. Bueno, la otra es el sáculo, que es esta estructura que ustedes ven aquí, que está dentro de lo que llamábamos el vestíbulo. Este detecta la aceleración vertical, o sea, para arriba o para abajo. Entonces detecta, por ejemplo, las de los saltos que la gente hace. ¿Listo? Y los conductos semicirculares detectan la aceleración angular, dependiendo para dónde mueva la cabeza, entonces ellos se van a mover. Aquí hay unas estructuras especializadas
que las van a ver pues en histología, que permiten esos movimientos, o detectan esos movimientos. Son 3 conductos que detectan la aceleración rotacional, esa es la función de como tal. Entonces, aquí hay endolinfa también, hay unas células ciliadas, hay una estructura que se llama la cúpula. Entonces, en la medida que el líquido se mueve, la cúpula se mueve, mueve los cilios y se produce la acción. Entonces, detectan pues esa aceleración angular. Entonces, el implante coclear ya lo habíamos hablado. Entonces, las fibras nerviosas que salen de la cóclea forman el ramo coclear del nervio vestíbulo coclear. Y las otras que salen de la porción del vestíbulo y de los conductos semicirculares, pues constituyen la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear. Desde el punto de vista de la audición, los axones que salen de la cóclea hacen sinapsis con las neuronas de los núcleos cocleares del bulbo raquídeo, y los impulsos de ahí se transmiten al núcleo geniculado medial del tálamo y terminan en la corteza auditiva primaria, en la corteza cerebral del lóbulo temporal, que es el área 17. Entonces aquí vemos cómo llega esa información, pasa eh, por el tallo cerebral, va al tálamo y luego va a los cuerpos geniculares. Perdón, a la corteza como tal. Pues ya de fisiología, simplemente recordar esto, que es la estructura que tienen los cilios en la parte que tiene que ver con la parte vestíbulo-coclear. Aquí hay un polvo que se llaman los otolitos. Entonces, los otolitos, como son piedritas, dependiendo si uno se mueve para un lado o para el otro, las piedritas por gravedad se van a mover. Entonces, cuando yo inclino la cabeza, ellas se mueven y al moverse, nuevamente estimulan células ciliadas, que es las que producen, pues, como tal, esa condición. Los otolitos también le dicen el polvo del oído. Entonces, ahí ustedes están viendo cómo funcionan los otolitos. Los que están arriba son los otolitos y abajo siempre las células ciliadas, que es la estructura básica con la cual esto trabaja. Bueno, pues ya dijimos que hay 3 conductos semicirculares que detectan las aceleraciones angulares. Ellos tienen que ver mucho con lo que llamamos el equilibrio dinámico. Los conductos están en ángulos rectos entre sí. Cada conducto semicircular tiene una ampolla que contiene cristales con un grupo de células ciliadas. El movimiento de la cabeza afecta el líquido endolinfático y a las células ciliadas. Entonces, cuando esto se produce un movimiento y las células ciliadas, los cilios se estiran o se contraen, entonces producen potenciales de acción. Y eso generan los impulsos nerviosos que se transmiten por la parte vestibular del nervio vestíbulo coclear. Pues aquí ustedes ven la estructura de lo que vemos en cada ampolla. Está la cúpula, estas son las celulitas ciliadas y están metidas aquí en esta estructura que se llama la cresta ampular, que detecta la aceleración de un lado para el otro. Pues cuando yo muevo los conductos semicirculares, entonces el líquido mueve la ampolla, la cúpula que está aquí en esta estructura, y permite informarle a uno que hay movimiento en ese plano. Bueno, ¿no? Esto es repetición de lo que vimos. Miren pues, un paciente en posición normal, entonces la gravedad mantiene los otolitos en esta posición. Este paciente tiene la cabeza en una posición neutra. Si él genera un movimiento, entonces la gravedad hace que los otolitos se muevan, los cilios se mueven, se estiran y producen la transmisión del sonido. Bueno, estas son un resumen de lo que hemos visto de las regiones del oído externo, pabellón auricular, conducto auditivo externo y membrana timpánica. Pabellón auricular fundamentalmente recoge las ondas sonoras, el conducto auditivo externo direcciona las ondas sonoras y la membrana timpánica hace que las ondas sonoras, al chocar contra ellas, vibren y le transmiten esa información a los huesecillos. El oído medio están los huesecillos del oído, que lo que hacen es transmitir y amplificar las vibraciones de la membrana timpánica a la ventana oval, que es la base del tercer piso. Y el conducto auditivo, acuerden que dijimos que esta trompa faringotimpánica, aquí hay un error, no es conducto auditivo, es trompa faringotimpánica, igual a las presiones del oído medio. Y luego el oído interno,
pues que contiene la cóclea, el aparato vestibular, los conductos semicirculares, el utrículo y el saco. El aparato vestibular es realmente los conductos semicirculares más el utrículo y el saco. Esto no, porque esto es la histología de los ojos. Entonces esto era lo que nos faltaba de lo del oído, que realmente pues era más bien poco. ¿El examen es cuándo? El jueves. Sí, profe. Sí, Bueno, entonces vamos a mirar aquí una cosa. Calendario. profe, qué Sí, pena. El parcial entra qué tema, pues qué temas o entra ah, todo. hasta lo que vimos hoy oído. O sea, profe, que solamente va a ser un parcial. No, son dos. Y entonces el otro de qué es. De lo que vamos a empezar enseguida. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces el examen de ustedes es el jueves, ¿cierto? El miércoles tienen presencialidad. Sí, profe. ¿Hasta qué hora están el miércoles? Hasta las 2. Hasta las 2. Sí, señor. Bueno, entonces cuadramos la asesoría preexamen para las 6 el miércoles. Pero entonces no sería mañana. Ah, bueno, si quieren mañana. Sí, sí, es que aquí la tengo, sí, perdón. Sí, la tenemos programada para mañana. Pero me gustaría más hacerla el miércoles, que está más cerquita al examen. Ah, bueno, profe. Y mañana adelantamos tema y ahí vamos saliendo. ¿Te parece? Ah, bueno. Sí, Pues si profe. lo quieren, si no, no problema. Pues no sé qué digan los otros. Como a ustedes les convenga más. La idea es ayudarles. Yo quiero que ganen, ¿no? Los quiero ver el semestre entrante ya conmigo en la presencialidad. Pues yo digo que está bien. ¿Está bien? Entonces hacemos la asesoría Pero, el miércoles. sí. Profe, yo tengo una pregunta. En Sí. las fotos que hay en el Drive no hay mucho de oído, pues según lo que yo vi. ¿En las qué? ¿Nos podrías, en el Drive, Del drive. no hay fotos de oído? O sea, la presentación que yo tengo es la que les mandé a ustedes. Ahí están las fotos principales de lo del oído. O vuelvo y se los mando, no sé si ustedes quieren. Ah, bueno, será que no busqué bien, pero voy a Sí, buscar. es lo que ahí está. Lo que yo les mandé. Inclusive ahora les vuelvo a mandar el, el paquete nuevamente por si de pronto alguien tiene alguna dificultad para que, si no, mañana cuando estemos en clase me dicen nuevamente. Yo no tengo problema en volverlo a mandar, porque a veces los correos muy fregados llegan o no llegan, eso a veces es. Listo. El correo de ustedes es TAPH, ¿cierto? No, profe. Es aph.ucs 2021. Punto ustedes 2021. Listo. Espérenme un segundo.
Mm. Mm. Espéreme que estoy aquí bajando la presentación. Listo, todavía están grabando. Profe, Pero listo. Entonces, Hola, vamos profe. a... Profe, antes de que empiece, qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que los compañeros dicen que mejor la asesoría sea mañana. Perfecto, Entonces quedaría para mañana a la misma hora que la tenemos programada. perfecto. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de encéfalo, pares craneales y la parte vascular. Entonces, cuando uno habla de encéfalo, uno lo primero que tiene que recordar es que el encéfalo va a estar protegido por los huesos craneales y las meninges craneales. Las meninges craneales ya sabemos que son tres: pía madre, aracnoides y dura madre. A su vez, la dura madre va a estar compuesta por dos capas. Entonces aquí ustedes ven en este dibujo, este es el cuero cabelludo, este es el hueso del cráneo, en este caso es el hueso parietal, y esto que ustedes ven aquí también tiene un error, hay que ponerle cuidado a esto que es un error del dibujo, ya lo voy a corregir aquí mismo. Entonces ustedes ven acá que tiene esta capa verde, que no es la aracnoides, sino que es la dura madre. Es la dura madre. Va a tener dos capas. La capa de arriba está pegada al hueso, al periósteo, entonces se llama capa perióstica. Y esta otra que está acá se va a llamar la capa meningia. Entonces la dura madre tiene dos capas. Entonces acuerden que aquí hay un error. Esta no es aracnoide, sino que es dura madre. Esta que está acá, que está pegada al cerebro, esta sí es la pía madre. Y la que aquí figura como dura madre, no es la dura madre, sino que es la aracnoides. Entonces aquí realmente lo que habría que hacer es lo siguiente, simplemente hacer un cambio, que esta flechita va para acá y esta va para acá. Es dura madre, que tiene esas tres capas. Y ahí, en relación con ellos, que ayuda a proteger el cerebro, está el líquido cefalorraquídeo.
Ese líquido cefalorraquídeo se comporta como un amortiguador para hacer que el cerebro pese menos y que cualquier golpe se disipe a través del líquido. Pues no quiere decir que no lo afecte a uno, pero disminuye pues el impacto directo del líquido. Entonces aquí ustedes ven este espacio, que es un seno venoso que se llama el seno sagital superior, y aquí ven estas cositas que ustedes están mirando acá. Estas estructuras, muchachos, se conocen como las vellosidades aracnoideas. Esas vellosidades aracnoideas que ustedes están viendo aquí participan, muchachos, en la absorción del líquido cefalorraquídeo. Ustedes ven, la dura madre se mete entre los dos hemisferios cerebrales y produce una hoja de la dura madre que se conoce como la hoz del cerebro. Listo, aquí también vemos vellosidades aracnoideas. A estas vellosidades aracnoideas muchos libros le dan el nombre de granulaciones de Paccioni, que son lo mismo. Listo, entonces aquí estamos viendo un corte de verdad de un cráneo normal, que estaría la piel, cuero cabelludo, el hueso parietal, que estarían las meninges. Hay una cosa que es muy importante. Hay unas venas que atraviesan las meninges, que atraviesan, perdón, el hueso craneal, que se llaman venas emisarias. Esas venas emisarias son muy importantes, muchachos, por dos razones. La primera es que son venas que atraviesan los huesos del cráneo. Y la segunda es que esas venas comunican el cuero cabelludo con la porción interna de la bóveda craneana. Eso nos lleva a una cosa que es muy importante, es que una herida de cuero cabelludo puede terminar en una infección del sistema nervioso central a través de esas venas que se conocen como venas emisarias. Y otra cosa es que el cuero cabelludo tiene músculos. Entonces, cuando hay una ruptura del cuero cabelludo, los músculos se contraen y entonces la herida permanece más abierto y entonces una herida de cuero cabelludo en un paciente, en un accidente de tránsito, lo puede llevar a perder gran cantidad de sangre. Por eso, si tengo un paciente con muchas heridas en la cabeza, es bueno hacerle a ese paciente un vendaje compresivo, como una especie de turbante. Bueno, entonces aquí vemos el cráneo, aquí vemos las dos capas de la dura madre, la perióstica pegada al hueso y la meninge pegada a las otras meninges. Aquí vemos la aracnoides que está llena de unas paticas, por eso la llamaron aracnoides como arañas, y la pegada, la adosada al tejido cerebral es la pía madre. Entre ellas se generan una serie de espacios que son importantes recordar, que son el espacio epidural y el espacio subdural. Dentro del encéfalo, esa condición de espacio epidural y espacio subdural tienen una connotación muy importante. ¿Qué connotación? Que la connotación es que ahí se pueden producir hematomas, entonces se van a llamar hematomas epidurales o hematomas subdurales. Vamos a hablar un poquitico más adelante de eso. Dijimos que la meninge se mete y separa los dos hemisferios y genera un repliegue de dura madre que se conoce como la hoz del cerebro. También lo mismo hace en los lóbulos cerebrales y constituye la hoz cerebelosa. Y hay una parte de la meninge de la dura madre que separa los hemisferios cerebrales del cerebelo, y esa parte que lo separa es como un techo, entonces se conoce como la tienda del cerebelo. Entonces aquí vamos a mirar las divisiones del cerebro. ¿Listo? Estamos hablando pues del cerebro, no del encéfalo como tal. Entonces aquí tenemos una fotografía. Esto es el cerebro, que son los hemisferios cerebrales, el cerebelo. ¿Listo? Aquí está el diencéfalo, aquí está el tallo cerebral. Aquí estamos viendo el cerebro como tal, ¿cierto? Recuerden que el cerebro va a tener fundamentalmente dos hemisferios cerebrales, el derecho y izquierdo, y tienen 5 lóbulos: el lóbulo occipital, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo límbico, o algunos le dicen a ese lóbulo simple y llanamente eh, mm, la ínsula. ¿Listo? Entonces, ustedes ven unos plieguecitos, ¿se acuerdan que esos plieguecitos, cierto? Que esos plieguecitos se van a llamar fisuras. Y lo que quede entre estos espacios se va a llamar un giro. Estas rayitas se llaman surcos o fisuras.
y el espacio entre las surcos o las fisuras se van a llamar giros. También se le puede dar el nombre de circunvolución. Es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Bueno, ahí se dice pues que el cerebro es el asiento de la inteligencia, ¿cierto? Procesa la información, el lenguaje, la personalidad y el estado de la conciencia. Y luego ven el cerebelo, que literalmente significa cerebro pequeño, que es un coordinador de las actividades motoras. Ahí es un corte sagital y se ven estructuras pues, que nosotros ya conocemos. Este es el diencéfalo. Recuerden que el diencéfalo va a tener tálamo, hipotálamo, también epitálamo y subtálamo. Estas son las más importantes. El hipotálamo es un enlace entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso endocrino. Controla también el sistema nervioso autónomo y controla cuestiones como la sed, el hambre y la saciedad. Es el epitálamo donde está una glándula, que es la glándula pineal, que regula los ciclos de vigilia y sueño. Recuerden que el tálamo es una estructura de relevo de todos los sentidos están por aquí, excepto la olfacción. ¿Listo? El hipotálamo, que se comunica con la hipófisis. Ahí en el hipotálamo se regula la temperatura corporal, la toma de líquidos y agua, los ritmos circadianos y de sueño, las respuestas emocionales y parte de la memoria. ¿Listo? Ahí está la glándula pineal, que es un órgano endocrino, la vénula, que es una estructura que está aquí adelantico, que es un centro de relevo, y esto ya es el tallo cerebral, que ya sabemos que tiene 3 porciones: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Ahí están los centros vitales de las funciones superiores, pues del control de los órganos, perdón, el corazón y el riñón y el pulmón. Está el mesencéfalo. El mesencéfalo, recuerden que ahí se integran los reflejos visuales. Tallo cerebral. Mesencéfalo, hagan aquí el acueducto mesencefálico, el puente y la médula oblongada, que nosotros le decimos bulbo raquídeo. Es el mesencéfalo, es importante en los reflejos visuales y auditivos. El puente, listo, contiene muchas fibras de tractos ascendentes, ¿cierto? Y está pegado al cerebelo, para hacer coordinación con el cerebelo, pasar la información al cerebelo que viene de fascículos ascendentes. Y la médula oblongada, en donde se encuentran los centros de la respiración, de la presión arterial y del latido cardíaco. Por eso el tallo cerebral es una estructura que una lesión del tallo cerebral casi siempre es incompatible con la vida, porque se pierde ese control de la respiración, de la presión sanguínea y del latido cardíaco. Entonces el cerebro es el 2% del peso corporal. Él solo se lleva una sexta parte del gasto cardíaco y una quinta parte del consumo de oxígeno. Tiene, desde el punto de vista del cerebro, desde el punto de vista técnico, es el encéfalo, porque aquí está todo. Tiene 3 porciones: cerebro, que son los 2 hemisferios cerebrales, cerebelo y tallo encefálico. El cerebro o hemisferios cerebrales es más o menos el 83% del volumen del encéfalo. Listo. Y está formado por los 2 hemisferios cerebrales. Aquí estamos viendo pues una visión lateral y un corte sagital. Aquí se ve la cisura parieto-occipital, la cisura del cíngulo, la cisura calloso-marginal también se le dice. Aquí está el tálamo, aquí está el hipotálamo y este es el tallo cerebral, el mesencéfalo, el bulbo, la protuberancia, perdón, y el bulbo, y aquí el cuarto ventrículo, y esto que se ve acá es el cerebelo. Este
Esta es la cisura calcarina, que es donde están las neuronas de la visión. Bueno, entonces esta es la bóveda craneana, que se divide en bóveda craneana anterior, craneal media y craneal posterior. Realmente fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Los tumores en neurología, muchachos, se clasifican según la localización. Es tumores de fosa craneal anterior, tumor de fosa craneal media, tumor de fosa craneal posterior. Resulta, muchachos, que los tumores de la fosa craneal posterior son los más graves porque pueden comprometer el tallo. Ya vimos que si se compromete el tallo, la cosa se pone muy maluca. Los neurólogos tienen una mnemotecnia que, ojalá que no ofenda a nadie, dicen que tumor de fosa craneal posterior fosa, o sea que después lo van a enterrar a uno, ¿listo? Y se ve el mesencéfalo siempre, cuando ustedes vean a Mickey Mouse, acuérdense del mesencéfalo, vean las orejitas y después les va a mostrar los ojitos. Entonces el cerebro, pues los hemisferios cerebrales es lo más voluminoso de la cavidad craneana, descansa en el piso anterior y en el medio de la fosa craneal anterior y media, y en la posterior está apoyada sobre la estructura meningia que separa los hemisferios cerebrales occipitales del cerebelo, que es lo que se llama la tienda del cerebelo. Entonces recuerden que esto está formado por sustancia gris y sustancia blanca. Esto es un corte transversal. Esta sustancia gris que ustedes ven aquí va a constituir una estructura muy importante, que son los famosos núcleos de la base. Entonces tiene lo mismo, sustancia gris y sustancia blanca, así como la médula espinal. Recuerden lo que son la sustancia gris y lo que es la sustancia blanca. Nosotros decimos que la sustancia gris son los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca son los axones. Entonces esto pues es las características de este señor. Forma ovoidea, dos polos. Este es el polo anterior, este es el polo posterior. Tiene un largo más o menos de 17 centímetros, un ancho de 14 y un ancho de 14 y un alto de 14 centímetros. Puede pesar en promedio 1.200 gramos, es variable de persona a persona. Entonces aquí tenemos pues las medidas. Esto se los mostré como parte de la introducción cuando empezamos con el sistema nervioso. Dijimos que el sistema nervioso era encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso eran nervios periféricos y ganglios. Los nervios periféricos son de dos tipos, los pares craneales y los nervios espinales. Los pares craneales son 12 y los nervios espinales son 31. Las divisiones ya las conocemos: cerebro, diencéfalo, tallo cerebral y cerebelo. Aquí pues otra vez un corte muy bonito. Y estas son las vesículas primarias, que ya también las vimos y no nos vamos a desgastar en ello. Y estamos viendo nuevamente, pues ahí vemos el tálamo, ahí el hipotálamo, ahí el mesencéfalo, la, el, la protuberancia, que también se le puede llamar puente, y la médula oblongada o juro. No es COVID, es alergia. Estos son las estructuras telencefálicas. Ya dijimos que es originada la corteza cerebral, están los lóbulos, los giros y los surcos, la sustancia blanca cerebral y los núcleos basales o ganglios basales. Estos son los lóbulos, no los salto, estos los mostré. Y aquí sí viene una cosa que nos interesa mucho, que es la irrigación del encéfalo. Recuerden que la irrigación del encéfalo es fundamental porque en esa circulación se producen los aneurismas, que es una causa frecuente de muerte. El 10% de las personas, de todos los que estamos aquí, pueden tener un aneurisma. En cualquier momento lo van a reventar. Entonces nosotros hablamos de que la irrigación del cerebro va a depender de la arteria carótida interna, derecha e izquierda, y de las dos arterias vertebrales que se juntan en la base del cerebro y forman la basilar. Y el retorno venoso se hace a través de unas colecciones de venas que se van a llamar senos, y esos senos terminan casi todos drenando hacia la circulación a través de la vena yugular interna. La vena yugular interna es la que devuelve todo el fluido venoso de la circulación intracerebral.
Aquí voy a hacer un énfasis en algo que es muy importante recordar, y es que las venas del encéfalo no tienen válvulas, es decir, la sangre se va de los lugares de mayor presión a los lugares de menor presión. Entonces, en ese contexto, ustedes se van a dar cuenta que cuando a una persona lo cuelgan de los pies y queda con la cabeza abajo, la sangre se le comienza a acumular en los senos venosos. Estos senos venosos están metidos dentro de la dura madre. Me voy a devolver un momento para mostrarles algo. Y resulta que cuando eso ocurre, están aquí los senos venosos metidos en la dura madre. Entonces la dura madre es muy sensible, pues las meninges. Entonces cuando a uno lo cuelgan de cabezas, toda la sangre se le va para la cabeza. De ahí que las mamás le dicen a uno que no se pare de cabezas porque la sangre se le va para la cabeza. Ahí sí es verdad. Y la distensión de las venas hace que las meninges se irriten y eso da un dolor de cabeza espantoso. Listo, entonces una estructura, pues, o sea, una forma muy importante de molestar a la gente, comillas, darle incomodidades a las personas o de torturarlos, pues perdónenme que utilice ese término que no lo deberíamos utilizar, es colgarlo boca abajo, desde los pies, y eso es un dolor de cabeza muy grande. Bueno, la circulación, dijimos que va a depender de la arteria carótida interna, de una carótida primitiva. La carótida interna, muchachos, es la que no da ramas en el cuello y se va de una vez a meterse al cerebro para dar la circulación cerebral anteromedial. O sea, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Y la arteria vertebral, que se llama así porque se mete por los agujeros vertebrales del cuello. La arteria vertebral se junta y da la basilar. La arteria vertebral es una rama de la arteria subclavia. Entonces, esto van a constituir la circulación cerebral, en las cuales les he dicho que hay que ponerle mucho énfasis porque es una causa frecuente de patología. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa irrigación sanguínea del cerebro? Pues ya les mencioné algunas cosas, el encéfalo, no el cerebro, el encéfalo, que es todo lo que da en la bóveda craneana, utiliza alrededor del 20% del suministro de oxígeno del cuerpo. Esto es para ustedes fundamental, vean muchachos, lo que ustedes hacen en el servicio, en la parte de la atención prehospitalaria es mantener la vía aérea permeable. Si hay vía aérea permeable, el paciente respira. Si le llega oxígeno, el oxígeno mantiene las neuronas vivas. Si yo dejo el encéfalo por tiempo determinado sin oxígeno, comienzan a morir las neuronas, entonces el paciente, el pronóstico neurológico de ese paciente es muy complejo y muy difícil. Entonces, puede producir o debilitamiento o daño permanente. Igual sucede con la glucosa. El cerebro, el encéfalo o las células nerviosas son exageradamente exigentes. A toda hora le dicen al encéfalo, usted me tiene que garantizar, al corazón, perdón, usted me tiene que garantizar a mí continuo aporte de oxígeno y continuo aporte de glucosa. Y a uno se le baja el oxígeno, se le baja la glucosa, uno puede presentar un síncope por falta de esos nutrientes a las células nerviosas. Inicialmente el paciente comienza a tener confusión mental, luego mareo, puede tener convulsiones, luego entrar en inconsciencia y finalmente morir. Una causa frecuente de síncope es eso, una disminución de la perfusión cerebral por cualquier causa. Les decía, es el 2% del peso del cuerpo, requiere el 15% de la sangre, más o menos 750 mililitros por minuto y consume el 20% de oxígeno y glucosa. O sea, es un órgano metabólicamente muy activo. Pues a toda hora necesitan ATP, por lo tanto necesitan glucosa y oxígeno. Entonces es crítico la irrigación sanguínea al sistema nervioso central. Esto es un poquito exagerado, pero lo saqué de un libro muy serio, que es el libro de neuroanatomía de Snell. Él dice que una interrupción de 10 segundos del flujo sanguíneo puede causar pérdida de la conciencia. Yo pienso que no es así. Una persona en condiciones no muy, digamos, no muy deportista, puede hacer apneas mucho más allá de 10 segundos sin ningún problema. Lo que sí es que a partir de los 2 minutos, dependiendo de la condición física de la persona, entonces puede empezar a generar ya sufrimiento de las neuronas y se pueden morir. Y se dice que aquí dice 4 minutos, yo pienso que es un poquito más. 5 minutos sin sangre ya empiezan a dañar neuronas.
¿Cuál es el problema? No todas las neuronas del cerebro tienen la misma susceptibilidad a la falta de oxígeno. Hay neuronas que son que la falta de oxígeno las daña muy rápidamente y hay otras que se demoran más. Se dice que las primeras neuronas que se mueren son las neuronas de la corteza, que son las responsables de mi estado de percepción. Y las últimas que se mueren son las del tallo cerebral, específicamente las del mesencéfalo. Por eso es que los reflejos oculares generalmente son los últimos que se pierden. Listo. Entonces, vamos a... Sí, Y entonces las personas que practican pues la apnea como un deporte como tal, que pues porque de pronto ellos no tienen como daños a nivel porque ellos neuronal. están entrenados. Su corazón y sus pulmones bombean muchísima sangre y tienen mucho oxígeno. Entonces a ellos la condición les da para eso. Entonces esas personas están bien preparadas, su capacidad cardiovascular y su capacidad pulmonar mantienen altos niveles de oxígeno mientras están haciendo el deporte y para eso requieren cierto entrenamiento. Y profe, entonces cualquier persona puede entrenar y pues se puede dedicar a eso o tiene que tener pues uno como unas condiciones Ah, claro, específicas usted tiene que o tener unas cualquiera lo puede condiciones. hacer. No, no, si usted empieza a entrenar desde relativamente joven, sí, pero tiene que tener una serie de condiciones, porque es que acuérdese que cuando yo hago apneas, pues o sea, los que hacen apneas, que son los deportistas que se sumergen a profundidad, pues tienen que tener primero una buena condición muscular para que puedan, en la medida que van haciendo movimientos, va a ir nadando hacia el fondo, pues tiene que tener buena fuerza. ¿Listo? Y la segunda es que obviamente tiene que tener buen metabolismo asociado a esa condición cardiovascular que les permite soportar más tiempo sin oxígeno porque su corazón es más grande, bombea más oxígeno y más sangre en menos tiempo. Y entonces por eso ellos aguantan más. Obviamente requiere entrenamiento, no es de que yo digo, venga que yo voy a hacer apneas, no. E inclusive los que hacen eso frecuentemente tienen problemas de confusión y por eso siempre que ellos se sumergen hay alguien ahí pendiente, porque en determinado momento la falta de oxígeno los puede llevar a que se confundan, entren en confusión y en vez de nadar hacia arriba, naden hacia abajo. ¿Listo? Sí, profe, muchas Bueno, gracias. les voy a suponer que yo soy un hincha de Nacional, tengo una camiseta de Postobón, ¿sí o no? Estoy vendiendo mangos y papayas en una carreta. ¿Alguno de ustedes vive en una unidad cerrada? No. Sí, profe. Bueno, si yo paso con mi canastica, con mi carretica, ¿me dejan entrar a la unidad cerrada? Señor. Bueno, obviamente con una camiseta nacional no me puede dejar entrar. Casi seguro va a robar algo. El cerebro es como una unidad cerrada. La sangre que va para el cerebro hay una barrera y esa barrera es selectiva. Entonces, cuando yo llego a la portería, yo digo, yo vengo vendiendo mangos, no me dejan entrar. Pero si llega un señor de Rappi con un pedido, pues probablemente lo dejen entrar. Entonces, hay una membrana, no, una barrera entre el cerebro y la sangre que se llama la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica lo que hace es controlar qué sustancias pueden entrar al cerebro para que no dañen las neuronas. Entonces, lo que hace es seleccionar las que entran. E inclusive, si alguna entra y es nociva, hay un mecanismo que va por ellas y las saca. ¿Listo? Entonces, la barrera hematoencefálica hay que entenderla muy bien porque nos permite entender por qué algunos fármacos no atraviesan la barrera hematoencefálica y otros sí. Entonces, frente a un paciente con una infección del sistema nervioso central, yo tengo que estar seguro que la medicación que voy a dar le permita a esa persona que su barrera hematoencefálica le deje llegar el antibiótico. Si no llega, o sea, atraviesa la barrera hematoencefálica, no llega al cerebro y no va a tener acción el antibiótico. También los tumores pueden dañar la barrera hematoencefálica. Y los recién nacidos no han formado bien la barrera hematoencefálica y entonces por eso es que la incompatibilidad de grupo o de RH que aumenta las bilirrubinas le pueden hacer daño a los niños recién nacidos que tienen incompatibilidad de grupo o incompatibilidad de RH. Como no han formado todavía la barrera hematoencefálica, la bilirrubina que se produce de esa hemólisis daña los ganglios basales y produce una condición que se llama kerníterus. Son niños con retardos mentales. Bueno, voy a dejar aquí hoy como para que tengan tiempo para estudiar
Anoten ahí que vamos en la diapositiva 23. Y mañana hacemos el repaso como tal. ¿Listo? Gracias, profe. Listo.